El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Entonces, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Cuando nos juntamos hoy a celebrar, a cantar, a decirnos unos a otros que Jesús ha resucitado, estamos hablando del evento más importante en la historia de la humanidad. No recuerdo un domingo de resurrección donde no haya ido a la iglesia, probablemente pasó, pero recuerdo esta sensación desde que era niño de que había algo especial el domingo de resurrección. El viernes, ¿no es cierto?, recordábamos el sacrificio de Jesús. Veíamos algunas películas del día sábado, las típicas, ¿no es cierto?, que siempre repiten. Pero recuerdo que el domingo había algo especial, y había algo especial porque también mi mamá nos escondía unos huevitos Ambrosoli, me acuerdo que eran, nada que tenga con esa marca, pero me acuerdo que eran, ¿no es cierto?, ahí en las plantas de la casa y en otros lugares. Y la explicación, ¿no es cierto?, porque el conejo de Pascua no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con Jesús, pero la explicación era que el conejo se puso tan feliz de que Jesús había resucitado que hizo chocolatitos. Era algo así como una santa indigestión, no sé cómo llamarlo. Y yo recuerdo siempre especial, y me encanta, ¿no es cierto?, el domingo de resurrección. Hoy día fuimos ahí al cerro, estuvimos celebrando, cantando, orando por la ciudad también. Pero la gran pregunta que surge un domingo de resurrección es: ¿qué significa para mí la muerte y resurrección de Jesús? ¿Qué significa para ti? Porque claro, puede ser, ¿no es cierto?, un evento especial, es un evento dentro de la fe cristiana que no podemos pasar de largo. Es un evento en el cual probablemente, si es que no hemos estado yendo a la iglesia, vamos a ir a la iglesia el domingo de resurrección. Pero ¿qué significa para mí que Jesús haya resucitado? Porque claramente solo la palabra resurrección en sí encierra celebración. Encierra, ¿no es cierto?, este sentido de algo bueno pasó. Pero nos podemos quedar solamente en la emocionalidad de la palabra resurrección, en la emocionalidad del domingo de resurrección, pero que el Jesús resucitado solamente se quede encajado en un domingo al año. ¿Por qué necesitaría yo un Salvador? Y la verdad es que la gran pregunta que la humanidad se está haciendo y hacia dónde está yendo justamente es decir, ¿sabes qué? Lo más importante que podemos tener probablemente sea la libertad, el poder de decisión en lo que yo creo que es lo correcto. Probablemente, ¿no es cierto?, lo que más estamos valorando, una de las cosas que más valoramos es que podamos tener la capacidad de consumir lo que yo quiero consumir, de elegir donde yo quiero estar, de tener el tipo de familia que quiero tener, etcétera, etcétera. ¿Por qué voy a necesitar un Salvador?
Porque alguien en una ciudad como Santiago, claro, con todos sus desafíos de seguridad y otras cosas, pero si ustedes miran el contexto de nuestro continente y de otros lugares, Chile está pasando por un momento con mayor estabilidad tal vez que otros países. La pregunta sería, ¿por qué un santiaguino, por qué un chileno necesita de un Salvador? ¿Por qué necesitamos de alguien que nos rescate? San Agustín, hace mucho, mucho tiempo atrás, dijo que el problema de la humanidad es que nuestros amores no están en el orden adecuado, no están en el orden debido. Y vivimos como en una especie de trampa de estos amores, de estos afectos que están desordenados. Hemos reemplazado el afecto más importante por pequeños afectos. Y nuestro corazón es como que estuviera como unas piezas de puzzle para distintos lugares. Y hemos puesto afectos en los lugares donde no deben estar. ¿Y sabes qué? Ese fue justamente el pecado de la humanidad. Ese fue el pecado de Adán y Eva en el principio. De que ellos decidieron buscar otros afectos y otros amores por sobre el amor, que es el amor hacia el Creador. Otras fidelidades por la fidelidad a Dios. Y Romanos nos recuerda esto. Dice lo siguiente en Romanos 1, 21 al 24. Es cierto, ellos conocieron a Dios, y aquí se está refiriendo a toda la humanidad, porque Adán y Eva, ¿no es cierto?, representan a toda la humanidad que decidió vivir vidas independientes de Dios. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Lo que el ser humano hizo es que empezó a buscar un sentido de significado en su propia opinión y en su propia voluntad. Si vemos el relato que está en Génesis 3, que nos habla acerca de la caída de la humanidad, nos vamos a dar cuenta de que Dios le había trazado un camino, le había dicho, ¿sabes qué? Esta es la voluntad, esto les va a hacer bien. Esto es lo mejor que tengo para ustedes. Pero hubo un enemigo, ¿no es cierto?, por medio de la serpiente, que empieza a poner estas dudas. Es decir, ¿es cierto que Dios les dijo esto? ¿Sabes por qué Dios les dijo esto? Porque sabe que si ustedes comen de este fruto, van a llegar a ser igual que Él. Por eso, Dios se los prohibió. Siembra una duda. Siembra una verdad distorsionada. Pero sabemos que las medias verdades finalmente son mentiras. Pero Él toca justamente una fibra de la humanidad que es que pensamos que nuestros planes son los mejores para nuestra vida. Porque pecar no se trata de solo hacer cosas malas, sino que pecar se trata de decidir vivir una vida independiente de Dios. De pensar de que mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios, de que yo tengo un plan mejor. Y ¿sabes qué? Con esto, tanto el hombre como la mujer desobedecieron, y cuando desobedecieron, este pecado generó una deuda a la justicia de Dios. Y también una culpa como consecuencia. Porque cuando nosotros como seres humanos decimos, ¿sabes qué?
Yo creo mejor en mi voluntad que en la voluntad de Dios. Lo que estoy diciendo es, Dios, tú no sabes nada. Dios, tú no sabes cómo funciona este mundo. Dios, tú estás equivocado. Y finalmente lo que decido hacer es ser infiel a Dios, a su amor y a su palabra, y decidir seguir mi propio camino. Es un crimen profundo, pero es un crimen que no solamente cometió Adán y Eva, sino que cometemos continuamente los seres humanos cuando pensamos que nuestros caminos son mejor que los caminos de Dios. Y eso lo podemos aplicar en cómo manejamos nuestra familia, en cómo manejamos nuestros matrimonios, en cómo manejamos nuestras finanzas, en cómo tomamos decisiones, en cómo manejamos lo que consumimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios en un momento le dio la ley al pueblo de Israel justamente, y dice Romanos, para no dejar en duda de que todos hemos fallado a Dios. Dice la Biblia de que no hay ningún justo, no hay nadie que se salve, ninguno. No hay nadie que se salve, todos se han desviado de Dios. Y esta infidelidad, ¿no es cierto? Y esta incredulidad nos lleva a varias consecuencias, pero a dos que son muy claras. A un sentido de culpa y también a una deuda. Cuando como humanidad decidimos vivir una vida independiente de Dios, se genera una deuda con Dios porque ofendimos en un crimen profundo de independencia a la santidad de Dios. Piensa en esto. Piensa que alguien haya cometido un crimen atroz con alguien de tu familia. Un crimen despiadado. Y va donde el juez y esta persona, ¿no es cierto?, ha visto las consecuencias, ha visto que va a tener que pasar muchos años en la cárcel, tiene cierto sentido de culpa y va donde el juez y le dice al juez, juez, quiero que usted me perdone. ¿Cómo sentiría usted eso? Y que el juez diga, ¿sabes qué? Te voy a perdonar, ándate para la casa, no te preocupes. Lamentablemente es algo que vemos mucho en la justicia humana hoy, donde los crímenes son pasados por alto, donde hay corrupción, donde no hay consecuencias para aquellos que cometen delitos. Pero nadie pudiera decir de que ese es un juez justo, porque tiene que haber una paga, tiene que haber una condena relacionada a esta ofensa que se ha cometido. Y siempre cuando hay un perdón, alguien tiene que asumir esa deuda. Alguien tiene que pagar por eso. Nosotros como humanidad cometimos un acto que generó esta deuda y que también nos generó la culpa. Y sabes que la culpa lo que nos lleva es a sentir un vacío existencial porque se ha roto esta relación que teníamos con el Creador. Por lo tanto, lo que la humanidad ha hecho es buscar en distintas cosas cómo llenar este vacío existencial. A través del sexo, a través del dinero, a través del éxito, a través de buenas carreras, a través del poder. De tratar de llenar este vacío que es como sale ahí en la imagen, ¿no es cierto? Como que fuera un pozo profundo en el cual no vemos salida. Por ahí en el año 900 aproximadamente antes de Cristo, un poeta, se dice que fue Salomón, escribió este libro de Eclesiastés y dijo, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Tal vez tú te preguntas eso mismo. ¿Qué sentido tiene levantarse a la pega todos los días, ir a trabajar? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir.
El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Por ahí Fito Páez ha dicho a rodar y a rodar la vida, ¿no es cierto? Mira cómo lo describen también. Y sigue aquí, dice, a veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado. Y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Lo que está describiendo aquí el escritor es un sinsentido de la vida. Él está viendo que, ¿no es cierto?, este pozo que está ahí. Muchos años después, unos cantantes un poco conocidos, seguramente algunos de acá lo conocen, los Beatles, escribieron esta canción que se llama Help, muy famosa. Pero mira algo de la letra, de lo que ellos pusieron. Dice, mucho más joven que hoy, nunca necesité la ayuda de nadie de ninguna manera. Pero ahora, estos días han ido, no estoy tan seguro de mí mismo. Ahora encuentro que he cambiado de opinión, he abierto las puertas. Mi independencia parece desvanecerse en la bruma. Pero de vez en cuando me siento tan inseguro que sé que solo te necesito como nunca antes lo he hecho. Interesante porque describe una generación, por ahí la generación, ¿no es cierto?, de los 60 que estaba pasando por esta crisis. Había muchas cosas pasando en el mundo, guerras, ¿no es cierto?, amenazas. Y se encuentra estos jóvenes, ¿no es cierto? Y es interesante porque tú puedes ver el desarrollo de la historia de los Beatles, que empezaron con canciones como simplemente quiero tomar tu mano y ella te ama y otras cosas, pero en un momento es como que se encuentran con este mundo que al parecer no tiene sentido, que es un mundo que está un poco loco. Un gran poeta chileno también lo describió de esta manera. Pablo Neruda, en este poema que dice, tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa, olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflojo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Y mira este último párrafo, cómo él describe esta desesperación. Dice, sin embargo en mis ojos una pregunta existe. Y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. El sinsentido de la vida que nos ha generado esta culpa, un sentir que tal vez algunos de aquí tienen, de decir, ¿hacia dónde va este mundo? Y ¿sabes qué? Cualquier búsqueda de significado, aparte de Dios, nos va a defraudar. Cualquier búsqueda de significado, aparte de Dios, nos va a defraudar. ¿Y sabes qué? Esto no solamente son cosas malas, porque a veces hemos pensado de que simplemente se trata de hacer cosas inadecuadas y que eso es estar apartado de Dios. Me gusta esta definición que C.S. Lewis tiene del pecado, que dice el pecado no es simplemente hacer las cosas que están mal, sino el poner cosas buenas ocupando el lugar de Dios. Y justamente es hacia eso que el Evangelio va. Porque ¿sabes qué? Puedes buscar, por ejemplo, significado en tus hijos, en ser un buen padre. Y se te puede ir la vida queriendo y buscando y ser un buen padre hasta que algo pasa con tu hijo.
O tus hijos no salen, voy a poner entre comillas, no salen como tú esperabas. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando pusiste tu sentido de esperanza, de significancia y de propósito en tus hijos y eso no resulta? Todo el mundo se te derrumba. Puede ser de que has puesto tu sentido de propósito en tu carrera, en tu trabajo, y te quemaste las pestañas por 30, 40 años trabajando, diste horas extra, pero de un momento a otro el panorama cambió, cambiaron a tu jefe, cambiaron las políticas de la empresa o lo que sea, y se perdió eso en lo cual habías puesto tu significado y todo se cae, todo se derrumba. O tal vez pusiste, ¿no es cierto?, el significado en tu relación de pareja, en tu matrimonio. Cuando conociste a la persona, cuando salieron, empezaron a pololear. Y es como que una luz de esperanza, ¿no es cierto?, se abrió en tu vida, que como que te ayudó a llenar espacios que no tenías. Y sí, en cierta medida la relación de pareja hace eso, el matrimonio también. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros ponemos a nuestra pareja como Dios, estamos en una trampa nuevamente existencial. Porque nuevamente caemos en el desorden de nuestros amores y de nuestros afectos. Y cuando eso se cae, cuando eso no resulta, cuando hay una infidelidad, es como que todo el mundo se desarma. O tal vez para ti, el sentido de libertad, de poder escoger, de elegir lo que tú quieres hacer, de poder escoger con tu cuerpo lo que quieres hacer, de escoger, ¿no es cierto?, con tu sexualidad lo que quieres realizar, de poder escribir en las redes sociales lo que quieras, de poder pararte y ser, no sé, un rebelde frente al mundo que se está realizando. Este sentido de libertad se ha devuelto y se ha transformado tal vez en una trampa para ti. Porque nuevamente has puesto el sentido de significancia y cuando te das cuenta de que, claro, tienes libertad para elegir, pero también debes hacerte cargo de las consecuencias de esa libertad, te das cuenta que muchas veces estás en este sin sentido de la vida, en una vida que no tiene propósito y que todo, al parecer, se ha derrumbado. Esta infidelidad hacia Dios, en poner otras cosas en lugar de Dios, ha generado una culpa. Pero ¿sabes qué? También en la humanidad generó una deuda. Muchos de acá tal vez sabemos lo que significa tener un acreedor detrás nuestro, ¿no es cierto? Y desde las pequeñas deudas a las grandes deudas, porque puede ser de que se atrasó el pago de la cuenta de tu teléfono celular y cómo nos llaman las compañías, ¿no es cierto? Pero cuando queremos un servicio técnico, ¿cómo nos hacen esperar? Pero nos llaman y nos persiguen. Y tal vez aquí hay algunas personas que están con deudas mayores, más profundas. Y es como que todas las puertas se empiezan a cerrar. Y yo siempre digo, claro, es muy bonito estar dentro del sistema. Pero cuando estás fuera del sistema, te das cuenta de lo despiadado que es el sistema económico en el cual vivimos. Y cómo estas deudas nos persiguen. Y vivir con una deuda es como salía ahí la imagen, ¿no es cierto? Es como vivir con un grillete que nos persigue. Y justamente, ¿no es cierto? Es como si estuviéramos en un DICOM. Pero cuando se genera esta deuda, esta falta legal, lo que sucede es que nosotros como humanidad estamos en una deuda con Dios. Y esa deuda generó ciertos derechos a un acusador, podríamos decir una especie de fiscal, que tenía este derecho de acusar a la humanidad delante de Dios. Y es interesante porque en el libro de Job se ve muy claramente. Mira este pasaje, dice, muy misterioso este libro, pero mira esto que dicen estos versículos. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador
Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Tú puedes leer ahí luego todo lo que sigue en este libro de Job. Pero lo que observamos, es interesante cómo describe el libro que hay una corte celestial. Se nos está hablando de un ambiente jurídico, de algo que sucede, ¿no es cierto? Y vemos esta persona que viene a acusar. En este caso, ¿no es cierto?, a acusar, a poner entredicho la fidelidad de Job. Pero vemos que había cierto acceso, ¿no es cierto?, a esta corte celestial de Satanás, este ángel caído. ¿Por qué? Porque Satanás había ganado un derecho legal sobre la humanidad. Un derecho que le permitía justamente acusar, condenar, maldecir. Y es una especie, ¿no es cierto?, de pozo sin salida. Por nuestros propios recursos, la humanidad no tenía forma de salir de aquí. Estaba atrapada, por un lado en este sinsentido, en esta culpa. Por otro lado, el acusador, Satanás, sacando partido de esta figura legal. Pero Dios tenía un plan de rescate. Y mira lo que ya dice 700 años antes de Cristo, en el libro de Isaías. Él va a anunciar este rescate. Va a decir, sí, hay algo que sucedió jurídicamente, pero también hay un plan que yo tengo para rescatar a mis criaturas. Y dice en Isaías 53, está hablando acerca del siervo del Señor, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y el contexto, ¿no es cierto?, de este libro, 700 años antes de Jesús, dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y en versículo 10 dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida, pon atención aquí, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Lo que está haciendo aquí Dios a través del profeta Isaías está diciendo, la humanidad está acorralada, está encerrada, pero hay un plan que estoy trazando, que he estado trazando, que va a traer la libertad definitiva. Pero es una batalla. Ahora, cuando nosotros pensamos en términos de batalla en la Biblia, muchas veces pensamos que es como una batalla de fuerza. Y claro, miramos por ejemplo el Apocalipsis y vemos esta batalla, pero en realidad lo que vemos en el Apocalipsis no es una batalla de fuerza. Es una ejecución de algo que ya fue realizado. Es una masacre lo que el ejército de Dios hace con el ejército de Satanás. ¿Por qué? Porque la victoria ya fue ganada mucho antes. Pero cuando vemos esta batalla, y lo vamos a observar en la vida de Jesús, desde su genealogía, en la cual este enemigo, buscando destruir, ¿no es cierto?, que no llegara este rescatador al parecer, Dios en su plan soberano, usando todo esto para cumplir sus propósitos, pero vemos esterilidad, vemos persecuciones, vemos muchas cosas que
van en contra del pueblo, en contra de donde este Mesías iba a venir. Vemos en el nacimiento, ¿qué sucede en el nacimiento de Jesús? Hay una persecución, ¿se acuerdan? Una matanza contra los niños. El enemigo, pensando que al poder destruir y matar al Mesías se iba a pagar de su deuda y que iba a tener la victoria. En el ministerio vemos de Jesús, ¿no es cierto?, esta batalla que los demonios se comienzan a oponer. Y le dicen, ¿por qué vienes y nos atormentas antes de tiempo? ¿Se acuerdan ahí en el relato del Gadareno? ¿Por qué nos estás haciendo esto? Todo indica de que los demonios, Satanás no tenía idea, al parecer, de lo que estaba sucediendo, de cómo Dios iba a liberar. Y dicen en el relato, ¿no es cierto?, de la entrega de Jesús, que Satanás entró en Judas. Los líderes religiosos no sabían cómo hacer la captura de Jesús en silencio y no en público, estaban preocupados por eso. Entonces, ¿qué sucede? Encuentra a alguien desde adentro que logran sobornarlo para que pueda entregarlo en privado en el huerto de Getsemaní sin que nadie se diera cuenta. Y vemos, ¿no es cierto?, esta efervescencia al parecer, y es genial, como no sé si vieron la película Las Crónicas de Narnia o leyeron el libro, es como esta fiesta de los demonios celebrando de que estaban logrando por fin matar al enviado del Señor. Una victoria aparente. Algo que ellos estaban celebrando, una batalla que se dio. Pero al tercer día, Colosenses 2:15 lo dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y mira el lenguaje jurídico y legal que usa aquí. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Lo que Jesús hace es que paga nuestro rescate y es la anulación del acta con los cargos que nos condenaban. Cuando cantamos canciones como que hay libertad, estamos proclamando que la libertad ya fue hecha. Porque Jesús la pagó. Jesús la pagó. Jesús la pagó en la cruz como el Cordero perfecto que quita, ¿no es cierto?, el pecado del mundo. Y la resurrección demostró y selló el poder de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Humilló a los principados y potestades. Antes estábamos condenados. Por nuestras fuerzas no podíamos vencer y por eso alguien debía rescatarnos y ese fue Jesús. Y en Romanos se nos dice, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Queridos, queridas, cuando nos juntamos un día domingo de resurrección a recordar que Jesús volvió a la vida, tenemos felicidad porque venció la muerte, pero ¿sabes qué? Él rompió la deuda que tú y yo teníamos pendientes. Él se llevó la culpa. Él inauguró una nueva forma de relacionamiento entre la humanidad y Dios. ¿Cuáles son las batallas que tú estás teniendo hoy? ¿Cuáles son las culpas con las que estás luchando? Hay cosas
con las cuales estás cargando hasta hoy, ¿sabes qué? Jesús te dice, las cosas viejas pasaron. En Cristo, todas son hechas nuevas. Si tú nunca has experimentado este perdón de parte de Jesús, Él hoy te dice, no tienes para qué seguir cargando con esta acta de condenación, con esta deuda, con este dicom espiritual. Jesús te puede hacer libre. Te puede hacer libre de tu pecado, te puede hacer libre de tus adicciones, te puede hacer libre del sinsentido de la vida, del despropósito, porque Él anuló este poder que te tenía condenado. Lo colgó en la cruz, pero no solo eso, sino que envió su Espíritu Santo. Envió el Espíritu Santo para que habitara en cada uno de nosotros, para que nos empoderara para vivir una vida abundante en Él. Porque celebramos el perdón de los pecados, pero también celebramos la vida abundante que Jesús nos da y que es posible vivir a través del Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas hoy. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que no se debe quedar acorralado solamente en un domingo al año. Es la esperanza que puedes tener para tu vida. Es la esperanza que puedes tener para tu matrimonio. Es la esperanza que puedes tener para tus hijos. Es el poder de la resurrección que está disponible. La palabra de Dios lo dice, está disponible. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. ¿Lo crees? Ese es el poder que habita en aquellos que son discípulos de Jesús. Y hoy día la pregunta es, ¿eres discípulo de Jesús y tal vez necesitas volver a la cruz? ¿O estás una y otra vez confiando nuevamente en tus obras, confiando nuevamente en tu estatus, confiando en otras cosas? ¿Estás poniendo tus afectos, tus amores en lugares que no corresponden cuando el único lugar donde debe estar nuestro amor primero es en Jesús? ¿Debes solo volver a la cruz y a la resurrección de Jesús? Ese es el llamado para ti hoy. Si quizás vienes una y otra vez a un domingo de resurrección y nos quedamos en la celebración, en las lindas canciones que cantamos, pero en nuestras vidas seguimos viviendo como si no hubiera habido resurrección. Es como que nos quedamos viviendo el día viernes o el día sábado, pero no observamos que el día domingo llegó a nuestras vidas. Hay libertad para ti, hay libertad. Pero ¿sabes qué? También la invitación esta mañana es que si quizás tú nunca has mirado a través de la cruz lo que hay en la resurrección, hoy puedes experimentar esa vida. Hoy puedes experimentar el perdón, que Jesús se lleve la culpa y vivir una verdadera libertad. Ahí donde estás te quiero invitar que cierres tus ojos. Y yo no sé en cuál de estos dos lugares estás. Si has vivido quizás una vida religiosa por muchos años y hoy es tiempo de experimentar el Evangelio en profundidad. O tal vez nunca le has dicho a Jesús, Jesús, quiero que entres en mi vida. Padre, en esta hora, yo te quiero pedir que tú, Señor, profundice en lo que le estás diciendo a los corazones de cada una de las personas que están aquí a través de tu palabra. Señor, hoy celebramos la resurrección de Jesús y queremos vivir, como lo dice Romanos, de que nuestra vieja naturaleza fue clavada en la cruz y que hoy podemos vivir una vida abundante. Claro que va a ser un proceso de por vida, de despojarnos de la vieja naturaleza. Pero sabemos que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla en nosotros. Y ahí donde estás, así con los ojos cerrados, si tú hoy quieres decir, sabes que Jesús, yo creo que tú seas mi primer amor y más importante amor en mi vida. Quiero que vengas y llenes este vacío existencial en mi vida. Si esa es tu oración, ahí donde estás, te quiero invitar que levantes tu mano y digas, Jesús,
Te quiero seguir con todo. Que el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Y ahí donde estás, que el Señor te bendiga. Y ahí donde estás, repite esta oración después de mí, que es una oración simplemente para decirle a Jesús que venga a tu corazón y que tome el control completo de quien tú eres. Repite después de mí: Señor Jesús, he vivido una vida independiente de ti y hoy me quiero acercar. Quiero pedirte que limpies mi vida. Quiero pedirte que limpies mi mente. Quiero pedirte que transformes mi corazón. He vivido por mis fuerzas, pero ya no doy más. Jesús, sé el Salvador de mi vida. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador.